11:10 de la mañana en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Ya le damos la bienvenida al ministro de Defensa Nacional, el doctor Javier García. Ministro, ¿cómo le va? Marcelo, bien, gracias por la invitación Placer. una vez más. Un gusto que nos acompañe. Viene de Enjoy, recién estábamos con el Sí. móvil en vivo con esta reunión para la prevención de desastres. Bueno, los incendios han dado un respiro ahora, aparentemente, ¿no? Producto de la lluvia y que la cosa Ojalá que sea. se calmó, pero Pero digo, el tema de fondo es el cambio climático, ¿no? Sin duda. Es decir, estamos teniendo tiempos, climas que no eran los que ni tú ni yo conocíamos de hace no muchos años atrás, que era todo muy definido, la rotación entre los periodos secos y el agua. Ahora son esos periodos que han cambiado, ¿no? O extensísimas momentos de cero humedad, de cero lluvia, y después de repente pasamos en pocas horas. El verano pasado pasó así. Hasta el 15 de enero hubo seca y el 16 de enero se vio una tormenta brutal que se inundaron zonas, barrios, etcétera. Y bueno, que existe este fenómeno que tiene consecuencias para las cuales hay que estar preparados, es así. el tema es qué hacemos para estar preparados, ¿no? Sí, Si sí. tenemos posibilidad de precaver esa situación. A raíz del tema de los incendios, le quería hacer una pregunta que algo le comenté recién, pero me gusta que usted lo diga. Se preguntaba a la gente por qué no se usaron los aviones Hércules en el combate a incendios, que una de las razones por las que se traían o que iban a tener esa prestación para el combate a incendios. Y por otro lado dice, mientras no se usan para el combate a los incendios, se están alquilando por particulares para saltos en tándem que se hicieron aquí en Punta del Este. ¿Qué hay de cierto en eso? Quien decide cómo se lucha contra los incendios son los bomberos. Los bomberos eligen en cada circunstancia lo que le parece mejor, o los helicópteros, acá fue la Armada y los helicópteros de la Fuerza Aérea. Los aviones de la Fuerza Aérea tienen un sistema de cajas, decidieron que no, fueron ofrecidos, pero bueno, son quienes dirigen la lucha contra los incendios. Cada cual hace lo que corresponde, ¿no? Usted dirige el programa, los camarógrafos dirigen las cámaras, usted no dirija las cámaras, y que los camarógrafos no trabajen ahí, porque cada uno es profesional de una parte. Así que en esto nosotros somos auxiliares. Y lo otro que usted planteaba... El tema de los saltos en tándem. Sí, no, hubo una solicitud este año y no fue autorizada. Yo vi sí en redes que hicieron, pero la verdad que uno está Pero acostumbrado... aparece un artículo en El Observador con la foto del Hércules y todo, y los paracaidistas caminando hacia el avión. El año pasado fue en Punta del Este, este año era en Colonia, el año pasado se hizo, estamos saliendo de la pandemia y era un evento que generó mucha repercusión internacional, etcétera. Este año se pidió y estamos en otras prioridades. O sea que no se ha hecho. No, se hizo muchas veces en el pasado, añares, Pero para con atrás. estos Hércules que compró este gobierno. Con otros Hércules, es decir, con los que había antes, ¿no? Cada momento con las plataformas que había y con otros tipos de aviones. Pero nosotros decidimos este año de que no, porque había otras prioridades, porque tenemos esta... Ministro, momentos particulares, ¿no? El país está atravesando una situación de sequía gravísima con daños que en algunos casos son irreparables, como dijo el propio presidente, ayudas del gobierno, ayuda de los gobiernos departamentales, pero en definitiva la cosa está complicada y en medio de esta situación compleja, que usted me dirá lo que le corresponde a las Fuerzas Armadas, al Ejército en particular, está en puerta el anuncio de una rebaja impositiva. El presidente dijo que el 2 de marzo, ante la Asamblea General, va a ser una suerte de rendición de cuentas de lo actuado y va a anunciar la rebaja del IRPF y la rebaja del IAS, que es el impuesto a las jubilaciones. Esto ya, antes de que se anuncie, ya recibió críticas de la oposición, diciendo, bueno, están haciendo una rebaja que en realidad, Mujica decía, ¿no?, que va a ayudar a los que no necesitan tanta ayuda, porque el que gana 15 a 20 mil pesos no se va a ver beneficiado. Por otro lado dicen, bueno, pero no hay nada que les venga bien, o sea, estamos anunciando, no van a subir los combustibles aparentemente, va a haber una rebaja impositiva en medio de una situación complejísima, venimos de una pandemia y tampoco les sirve, o sea, en definitiva, para la población, ¿cuál es la explicación que usted le puede dar a esto? El Frente Amplio, los dirigentes del Frente Amplio se han transformado en el partido del no. No a la transformación educativa, no a la reforma de la seguridad social, no al Tratado de Libre Comercio con China, no a la rebaja de impuestos. Debe ser el primer partido en el mundo que está en contra de que a los ciudadanos le bajen los impuestos, porque va en contra de cualquier lógica. Se ha vaciado de contenido el Frente Amplio. Y es constantemente no. No sabemos qué sí.
porque como se vació contenido no tiene una propuesta alternativa, no la tiene para la seguridad social, no la tiene para la educación, no la tiene para el comercio, y ahora está en contra de que se bajen impuestos. Yo no sé si, porque para no confundir, no creo que sea en contra de bajar impuestos, sino en contra de cómo se baja ese impuesto y a quiénes beneficia. En contra de que se bajen impuestos, lo han dicho claramente. Es más, dicen, debería hacerse tal cosa, y la pregunta, ¿y por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Si tuvieron la posibilidad. Resulta que no quieren que bajemos, el anuncio del presidente, bajar el IRPF, y hacen la franja. Y dicen, no, pero otra cosa. ¿Y por qué no la hizo? Si usted fue gobierno 15 años, nosotros vamos a llevar mañana 3 años de gobierno, pandemia mediante, crisis, invasión Ucrania por Rusia, con todo lo que impactó, la inflación a nivel mundial, sequía ahora, y el presidente ahora dice, mire, todo esto lo afrontamos, pero aparte manejamos bien la economía, cuidamos su plata porque ahora yo le devuelvo plata, porque en definitiva es devolver el plata que se queda en su bolsillo. Sí, en el fondo, de sacar, ¿no? en el fondo es un premio ideológico. Hay dos concepciones, por eso que hemos visto desde el partido del no a todo y también del no a la baja de impuestos, y algunos académicos en contra de esta propuesta. Y dicen, debería quedarse más plata el Estado. Entonces, acá hay una diferencia de fondo. Nosotros creemos que es mucho mejor que aumentar la caja del Estado que la plata esté en su bolsillo, porque nadie mejor que usted va a decir dónde destina esos pesos de su sueldo. Y eso es libertad para usted y es justicia. Y la opción que le decía son dos, o más plata en la caja del Estado o más plata en su bolsillo. Y el gobierno dice que quede más plata en el bolsillo de la gente, que el Estado administre bien sus recursos. Pero venimos de años de que un Estado se infla, ¿para qué? ¿Para que otros decidan por usted? Cuando aquí se invierte, fíjese usted, lo anunció el presidente el 2 de marzo del año pasado, y ahora va a rendir cuentas. Mayor plan de infraestructura que se recuerde. Está el Uruguay dado vuelta en las rutas y en los puentes. Te recorre todo reformándose. Plan de saneamiento para 61 localidades. Plan de viviendas a avanzar. Aumento del salario de los policías. Aumento del salario de los militares. Transformación educativa. Reforma de la seguridad social. Baja de impuestos. Todo esto, ¿por qué se puede hacer? Porque se cuidó el pesito a la gente. Porque si no, no se puede hacer. Porque hubo que invertir 2.000 millones de dólares en el fondo COVID. Ahora la sequía va a costar, por ahora, esperemos que termine pronto, 1.200 millones de dólares que se pierden. Y a pesar de todo, el presidente va a anunciar una rebaja de impuestos. ¿Por qué se puede hacer? Porque se administró bien los recursos. Si no, no se podía hacer. ¿Pero la rebaja de impuestos le va a llegar a todos los uruguayos? A ver, toda rebaja de impuestos es buena cosa y va a llegar a una parte muy importante. Pero si de repente dice, vamos a retocar el IRPF en la franja que va de 50.000 pesos para arriba, hay una cantidad de gente que está afuera. Espera que anuncie el presidente, pero va a impactar, yo creo, positivamente, como dijo la ministra, significativamente en la clase media. En esa clase trabajadora, que muchos de ellos dependientes, etc. Es la clase media, el motor de la economía nacional. Y la alternativa es que no se bajen. La alternativa es bajarlo. Ahora, vuelvo a reiterar, si hay propuestas mejores, ¿por qué no se hicieron cuando se fue gobierno? Porque no vale la creatividad cuando se está en la oposición y ponerle impuestos y subírselo cuando se está en el gobierno. Los mismos que plantean esa creatividad lo podían haber hecho. Nosotros tenemos este camino, que es un camino positivo. Del otro lado tenemos el camino del no, que es no a todo, a todo. La rebaja impositiva implica una renuncia fiscal por parte del gobierno. No se sabe, hay que esperar el anuncio del presidente de la República, pero significa también devolverle dinero a la gente y que el gobierno se pierda de recaudar en momentos en que parecería que necesita recaudar. O continuar administrando bien los recursos. Porque que usted recaude mucho no quiere decir que gaste bien. Usted puede tener un menor ingreso, pero plata que antes no se administraba bien y se perdía, administrarla bien y utilizarla, ser eficaz. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Cuando en campaña electoral, en aquel entonces candidato a la calle Pou decía, vamos a ahorrar 900 millones de dólares, ¿se acuerda? Claro. Nos dijeron de todo, le dijeron al senador candidato en aquel momento, eso no se puede, eso es demagogia, todo lo escuchó. No solo ahorramos 900, utilizamos 2.000 millones de dólares en el fondo COVID, no 900, 2.000. El año pasado,
el Ministerio de Economía, la ministra de Economía dijo que el crecimiento iba a estar en torno del 4 y pico por ciento del PBI. ¿Y qué dijeron muchos de los, o algunos de los economistas, que han opinado ahora en contra de esto? Eso es muy optimista por parte del Ministerio de Economía, va a ser menos. ¿Cuál fue el resultado? Que se quedó corta la ministra. Crecimos más de lo que decía la proyección del Ministerio de Economía. Así que tenemos o estamos viviendo en un país donde los recursos se administran con austeridad y con eficacia, y se invierten donde hay que invertirlos, que es en las prioridades sociales, en la educación, en la seguridad. Son nuestras prioridades. Otros tuvieron otras y le sacaban mucha plata de su bolsillo, pero no le devolvían en planes de infraestructura, en vivienda, en seguridad, no le devolvían. Hemos escuchado y leído los ciudadanos que se dice, bueno, el gobierno habla de crecimiento, como usted señala, se superaron incluso las expectativas o las metas que tenía el Ministerio de Economía, pero ese crecimiento no se ve que llegue a toda la población. En realidad crece el país, pero sin embargo hay gente que la sigue pasando mal. ¿Y cómo explica entonces que haya bajado el desempleo y haya aumentado la tasa de actividad? Hay que mirar los números. Una mentira repetida varias veces no se transforma en verdad. Usted puede tener una mentira y la repite 1 millón de veces, sigue siendo mentira. Nosotros tomamos un país, el 1 de marzo del 2020, que ese mes de febrero, 24 horas antes, la tasa de desempleo era 10,1. Y hoy estamos en 7 largo, no creo que no llega a 8. Pandemia, sequía, inflación, todo lo que usted, y bajamos. Entonces, si hay más gente que trabaja y menos gente desempleada, ¿cómo se puede llegar a decir eso? Repetir una mentira, no digo usted, no, digo, usted traduce lo que políticamente se dice, Marcelo, que desde el punto de vista político se repite una mentira, no la transforma en verdad. La pregunta de siempre es a la gente qué le queda de todo esto, porque de repente los actores políticos pueden ser más o menos hábiles en las declaraciones, tener muy buena memoria, recordar cosas del pasado, ser actores protagonistas, porque como en el caso suyo, que ha estado muchos años en el Parlamento, se tiene muy manchado lo que es el funcionamiento político, económico de un país, pero la gente escucha que de un lado le dicen blanco y del otro lado le dicen negro sobre el mismo elemento. Entonces se generan confusiones, o sea, qué es verdad, qué es mentira. Marcelo, ¿usted lo ve? Es decir, no es que lo diga... Sí, yo sí, pero de repente yo tengo acceso a la información que la gente no. No, pero usted como ciudadano, usted sale todas las tardes, ve los obreros trabajando en la construcción, tenemos récord, pero a ver, no es que nos vemos inventando los números, tenemos récord de empleo en la construcción, 61.000. Lo ve acá, Maldonado es una prueba cabal de la industria de la construcción. Sale de acá del canal a las 5 de la tarde y ve decenas y decenas de mujeres y hombres que trabajan en la construcción en su motito, ¿no es así? Que salen del laburo. Sí, sí, parecen éxodo de botitas amarillas. ¿Y eso que son inventos del gobierno? Son fantasías. Está bien, digo, ¿A usted le gusta son explosiones, ¿no? Se construye esta torre, demora 2 años y después... Pero a ver, nosotros tenemos responsabilidad de hace 3 años. Sería válido que usted después del gobierno, faltan 2 años más, me diga, pero hasta ahora usted ha informado sobre la pandemia 2 años, sobre la sequía y todo, y ahora dice, y a pesar de todo esto, récord en empleo de la construcción. En la construcción. Pero eso no es un invento, son los números, son el Instituto de Estadística, son los que registra el Ministerio de Trabajo, son los que hacen los técnicos. Pero aparte, lo ve. Negar esto, por más que usted diga que no existe, usted ahora le dio a García Márquez, 100 años de soledad, el realismo mágico, ¿no? ¿Qué es el realismo mágico? Te mira así y el que está relatando eso no ve una mesa. ¿No? Dice, no, eso es una silla, una mesa. Y usted lo puede repetir y se imagina esa, pero la realidad dice que es una mesa. No es realismo mágico. Y el Uruguay es la realidad. A ver, usted me podría decir, pero García, ¿no le parece que falta mucho por hacer? Le digo, Marcelo tiene toda la razón del mundo. Que hay cosas para corregir, toda la razón del mundo. Pero no se puede negar las cosas que se han hecho. Es imposible negarlas. Y que hay que hacer, bueno, quisiéramos tener más respaldo para transformar la educación. Yo le doy datos. Se puede estar el partido del no, que está en contra de la reforma educativa. ¿Cómo se puede sostener un sistema educativo que hoy, y esto viene hace muchísimo tiempo atrás, de cada 10 muchachas y muchachos que entran de los sectores más humildes del Uruguay, solo 2 terminan el liceo, en el siglo XXI? ¿Esto no requiere una reforma urgente? ¿Una reforma que le dé justicia en la educación? Que volvamos a aquella
seguramente yo fui a la escuela pública, hasta quinto, la escuela de México, tú debes haber sido también haber ido a la escuela pública, a esa escuela pública potente, que era un trampolín para la vida. No tenemos que volver a tener esa escuela, que sea esa escuela, esa enseñanza pública, un gran orgullo de todos los uruguayos. Entonces, hablamos de la escuela de hace 50 años o más, ¿no? bueno, Se ha desdibujado mucho lo que es pero por eso hay que transformar la educación. Ahora, yo trato de imaginarme preguntas de la gente, decir, Yo bueno... iba a una escuela pública, mi escuela, que era mi compañía de banco, yo era hijo de un desempleado, mi papá, y mi compañía de banco era una de las hijas de las mayores, de los empresarios más importantes del mundo de los chacinados, Katy Belli. Era mi compañía de banco en la Escuela de México, la hija de un gran empresario y el hijo de un desempleado. Esa foto de ese banco de escuela no se ve más. Y yo queremos volver a una escuela, un liceo público, a toda la enseñanza, que dé oportunidades, que iguale, que aproveche los talentos de los muchachos y las muchachas. Esta realidad de que 2 de cada 10 muchachos que entran al liceo de los sectores más humildes, solo 2, no llega a 2, termina el liceo, rompe los ojos. Hay 8 que quedan por el camino. Bueno, el partido del no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque no lo pudo o no lo quiso hacer, porque se sometió a los sindicatos. Y está todo muy bien con los sindicatos, pero gobierna el gobierno, no gobiernan los sindicatos. Decía, la gente de repente puede pensar, bueno, estoy escuchando al ministro de Defensa que está hablando de educación, está hablando de economía, está hablando de bajas impositivas, está hablando de todo. ¿No está en modo campaña el ministro García? Usted me preguntó de eso, yo no elijo las preguntas. No, está bien, está bien. Si usted me pregunta de defensa, pasamos a defensa. Vamos a hablar ahora de defensa. Pero yo no puedo evadirme que antes de ser ministro de Defensa, el tema que dedico muchísimas horas al día, desde hace muchísimos años, soy dirigente político. Y yo vine acá como diputado, como senador de la República, ser electo senador, y vine a Maldonado muchas veces a pedir el voto para el presidente de la República. Yo no estoy en el gobierno que solo se dedica a defensa, yo integro un gobierno que es integral, que hace políticas de defensa, políticas de educación, políticas económicas, de vivienda, y yo estoy comprometido con ese gobierno. Ahora, si usted quiere pasar a la pregunta de defensa, ahora vamos a decir tema. No, está bien, porque bueno. Pero si yo le hago la pregunta, usted me va a decir, no, mire, la pregunta la hago yo, así que... Está bien. Yo del tema de las rebajas impositivas no pensaba hablar, pero bueno, se dio ese tema que de repente capaz que era para otra área. Le quiero preguntar por el tema, el otro día había un titular que hablaba de que la pesca ilegal, un gran problema para el Uruguay, hay que tratarlo igual que al narcotráfico, ¿no? Hay que atacarlo igual que al narcotráfico. ¿Qué elementos tenemos para ponerle el cascabel a ese gato? Nosotros tenemos 2 prioridades. Nuestros recursos humanos y nuestros recursos materiales. Como hacía muchos años no sucedía, hubo un significativo aumento de sueldos en el personal de las Fuerzas Armadas, en nuestros soldados, que empezó en los años más difíciles, cuando comenzamos en plena pandemia, empatando un partido, porque saben, la economía se afectó y cayeron los salarios. Bueno, estos servidores públicos que fueron los más postergados durante años, dijimos, no, acá por lo menos vamos a empatar, y dimos partidas salariales para empatar. No hubiera pérdida. Este año, a partir del 1 de enero, que empezó ahora, que empieza a regir la rendición de cuentas, hubo un aumento, fue entre el 4 y el 10%, más para los sectores, los personal subalterno, hasta el grado de capitán. Entre 4 y 10% aumento real. Entonces dijimos, acá hay que atenderlo, y lo atendimos. Y hay que seguir trabajando. Y después tenemos el equipamiento. Cuando asumimos el gobierno, la situación era prácticamente, en el caso de la Armada, de la Fuerza Aérea, la Armada, con barcos que prácticamente no navegaban. Adquirimos patrulleros que donó Estados Unidos, pero que hubo que ponerlos a punto, hubo que hacer una inversión, que vinieron hace 3 meses al Uruguay. Estamos trabajando en un tema de los buques oceánicos. ¿Para qué? Para eso que decías tú, Marcelo. Ese título no es, creo que fue un oficial de Estados Unidos que puso ese título, pero cuando nosotros decimos que hay que estar en el mar es porque por mejores, y tenemos excelentes marinos militares, la soberanía y los recursos naturales no se cuidan nadando. Hay que estar en barcos de la Armada. Entonces hay que hacer una inversión en ese sentido para cuidar nuestros recursos naturales, para que no nos roben la pesca, lo que decías tú recién, para ejercer la soberanía. Bueno, y estamos en ese proceso de modernización de la Armada. Todos son inversiones millonarias. Pero así como el patrullero cuida en la ciudad o en el pueblo, los barcos de la Armada cuidan en nuestro mar. Y Uruguay es un país donde tenemos, nuestro país, más mar que tierra. Así sí, hará falta eso.
Sin duda. Ministro, se nos está terminando el tiempo. Yo igual lo iba a llevar al terreno de la política partidaria porque me encanta hablar con usted y además no tiene pelos en la lengua, pero como para redondear, ¿cómo cree usted que la gente está viendo al gobierno con todas estas vicisitudes, todo lo que ha pasado? Digo, cualquiera puede pensar enseguida preguntarle por el caso Astesiano, que más allá del caso puntual, la pregunta es ¿qué daño cree usted que puede generar en el gobierno, desde la opinión pública, todos estos dimes y diretes de que la gente se confunde y ya no sabe qué es verdad, qué no es verdad, porque se habla de Astesiano, se habla del caso Rocco Moravito, que se fugó en el gobierno anterior del Frente Amplio? O sea, es una ensalada de cosas. Entonces la gente, ¿no piensan ustedes o qué reacción piensan ustedes que puede tener la gente frente a un gobierno cuando de repente está en juego la imagen de la credibilidad, la confianza en las instituciones, en los políticos, en el sistema político? ¿Cómo lo ve usted? Como integrante del gobierno, si toma la temperatura, la población, ¿qué cree del gobierno? Es muy difícil hablar por la gente. No conozco a nadie que diga, pues cuando alguien dice, la gente opina tal cosa, yo digo, che, ¿cómo sabes lo que opina? Porque uno al final del día habla porque uno lee con opiniones, 15, 20 personas, pero 3 redes millones, sociales. 3 millones. ¿Y quién dijo que las redes sociales es la opinión de la gente? No. Si uno seguía por Twitter, la verdad que el Uruguay es bastante diferente. Bueno, pero los políticos usan mucho Twitter. No, usarlo es una cosa. El otro es que lo que se diga ahí, todo lo que se diga ahí, es la opinión de la gente. Si fuera por eso, o sea, una paradoja muy particular. Uno escucha a los dirigentes de la oposición y todo está mal, el partido del no. Ahora resulta que hace 10 días atrás, uno de los diarios más importantes del mundo, el Financial Times británico, dijo, ojo, el modelo es Uruguay. Noruega, Alemania, no, Uruguay, miren a Uruguay. Estudios de España dicen la democracia más fuerte de América Latina. Transparencia Internacional, organismos, si los hay importantes en materia de lucha anticorrupción, dicen Uruguay lidera la lucha anticorrupción. Te digo, a ver, ¿cómo es esto? Del mundo dice somos un modelo y acá el partido del no dice todo está mal. A ver, la pregunta tuya, Marcelo, yo no le quito importancia a los temas. Ahora, una cosa es el ruido que genera y otras son las consecuencias, tú decías electorales. Veremos, yo creo que consecuencias electorales no tienen. Estoy convencido, pero convencimiento personal, no digo yo creo que la gente va a ser, estoy convencido que se decide en el momento por cómo marcha la economía, por el trabajo, por la educación, es decir, por cómo el país evoluciona. Y el país está evolucionando bien. Los índices, dice, bueno, me va a decir, usted integra el gobierno. Sí, pero lo dicen los números que todos vemos. Este gobierno, los periodistas, los gobiernos anteriores. El Instituto Nacional de Estadística son técnicos que le hacen los números a todos los gobiernos, son servidores públicos. Y eso, entre otros, ¿no? El récord de exportaciones, los precios de la economía, que tenemos cosas para mejorar, muchas. Pero que haya cosas para mejorar no niegan las cosas que se van haciendo bien. Falta mucho camino todavía. La producción me pide que cierre la entrevista. Yo tengo una pregunta anotada acá. Información del diputado Vega sobre el tema, supuestamente militares retirados le entregaron información donde habría varios enterramientos de detenidos desaparecidos. ¿Hay alguna instrucción ya para ingresar al regimiento? ¿Qué va a pasar con eso, ministro? Yo manejo con mucha mesura y por la sensibilidad que tienen estos temas. No es la primera vez que he trabajado con la institución de derechos humanos. El diputado Vega se reunió conmigo, los datos que él, es decir, la posibilidad de acceder a algunos datos, yo ya los tenía en el mes de noviembre, después que hablé con él dije, sí, eso exactamente, y ya se los había trasladado a la institución de derechos humanos. En el mes de noviembre pasado, yo había accedido a la posibilidad de que se ofreciera algún dato. Pero para que acceda a esos datos de la eventualidad, bueno, sí, son verificables o se descartan, eso se verá después, la institución a la que hace la investigación. La fuente pedía que la recibiera determinadas personas esa información. Y la institución de derechos humanos no accedió a esa posibilidad. Entonces, ahí quedamos atados de manos. No pudimos avanzar más porque la institución de derechos humanos, en aquel momento, en noviembre, no aceptó estas condiciones de que fuera determinada gente la que llegara, la que recibiera esa información y no otra. El diputado Vega accedió a la misma fuente y yo espero que la institución acepte, porque me parece que lo importante está en la posibilidad, si hay un dato, verificarlo y habrá, como hubo tantas veces en el pasado, datos que no surtieron efecto, pero uno no sabe. Claro. Nuestro deber, o mi deber, considero yo, es, si recibo un dato, trasladarlo y que se investigue por quienes la ley determina que se investiga, que la institución hace. Si la institución no creyó conveniente eso,
yo lo lamento mucho, espero que cambie de opinión. Ministro, un gusto recibirlo aquí Marcelo, como siempre. como siempre, un placer. Gracias, que le vaya muy bien. Ahora se va para Mercedes. Que tienen allá un acto patrio político. Entonces el 28 de febrero, el grito de Asensio, así que allá en Mercedes con el intendente y con todas las fuerzas vivas del departamento vamos a estar. Y el presidente de la República va dentro de un rato para allá. Hermosa ciudad de Mercedes. Linda, Gracias, ministro. linda Rambla. Linda, linda. Hermosa, la Rambla de Mercedes es inigualable. Un placer recibirlo aquí en la mañana de 11. Tenemos que hacer rápidamente la pausa, 11:35, ya venimos.